Visu Miranza, Alicante, y la Universidad Miguel Hernández, donde en esta mañana algo nublada pero con sol de Alicante vamos a comenzar dos sesiones que versan sobre este área 2 de nuestro programa, que son las áreas de córnea y superficie ocular. Tendremos la tercera sesión sobre innovaciones en tratamiento del ojo seco y la sesión cuarta sobre manejo de problemas corneales de alta complejidad. Por tanto, quiero recordaros también que este curso es la actualización y puesta al día de este curso de 500 horas de online en inglés multimedia sobre Refractive Corneal Lens Surgery, un curso de especialización de la Universidad Miguel Hernández que está a disposición de todos vosotros y que con 6 meses de duración y que se puede comenzar en cualquier momento del año está a disposición de aquellos interesados en esta subespecialidad. Vamos a hablar en esta sesión 3 de las innovaciones en el tratamiento del ojo seco. Y quiero, en primer lugar, agradecer a mi compañero y, además, coordinador de esta sesión, Francisco Arnalís, que desde Madrid va a estar moderando conmigo esta reunión. Está aquí sentado a mi izquierda, así que muchas gracias, Francisco, por estar aquí y por tu apoyo al programa y todo lo que hemos estado haciendo juntos en esta área 2. Y tenemos un panel de debate altamente cualificado con David Díaz del Valle, David Mingo, Maite Sá de la Maza y Luz María Vázquez, que van a contribuir con su opinión al debate de las presentaciones que vamos a ofrecer en esta sesión, que empiezan con el tratamiento médico del ojo seco, con novedades de última hora a cargo del profesor José Manuel Benítez del Castillo. Luego, Maite Iradier, desde Madrid, nos hablará de cómo implementar una unidad de ojo seco, utilidad de las unidades de registro online. Seguirá Alejandra Mesti, de Visu Miranza, Alicante, con el IPE en el tratamiento del ojo seco y blefaritis, una verdadera novedad. Y concluiremos con Alejandra Rodríguez, que nos hablará de una técnica innovadora que es la inyección de PRP periocular en el tratamiento del ojo seco. Quiero ahora agradecer a nuestros patrocinadores, que son en este caso Johnson & Johnson, TEA, Star Surgical y Visofarma, su apoyo material a esta reunión, y quisiera lanzaros un mensaje de Johnson & Johnson a todos vosotros antes de comenzar con la primera presentación. Gracias, y Johnson & Johnson tiene la palabra. Muy bien, pues tras de este mensaje de Johnson & Johnson va a dirigir la sesión Francisco Arnalís. Hola, buenos días, Jorge. Gracias por la presentación. Estoy encantado de estar, aunque sea a distancia. Vamos a comenzar con la primera charla, que es la keynote que va a dar el doctor José Manuel Benítez del Castillo sobre el tratamiento de médico del ojo seco y sus novedades. Adelante. Buenos días. Quiero agradecer al profesor Alió su invitación a participar en esta nueva edición de Alicante Refractiva Internacional. Voy a hablarles de cómo organizar una unidad de ojo seco en nuestras clínicas. No tengo interés comercial en ninguno de los productos o equipos del tema que voy a tratar. La enfermedad de ojo seco es una de las patologías más frecuentes que atendemos en nuestras clínicas y por ello creo que es importante disponer de unidades de diagnóstico y tratamiento.
Ahora el abordaje del ojo seco ha cambiado. Diagnosticamos con pruebas objetivas y no invasivas y podemos tratarlo con luz pulsada intensa que mejora los síntomas y signos de la enfermedad. Desde hace años conocemos los estudios que acreditan la eficacia de la luz pulsada intensa en el tratamiento del ojo seco evaporativo por disfunción de glándulas de meibomio. Ahora tenemos el aval de la FDA que ha aprobado la terapia de esta enfermedad asociada a disfunción de glándulas de meibomio con la luz pulsada óptima de Lumenis. La mayoría de los pacientes que presentan ojo seco tienen asociada una disfunción de glándulas de meibomio. La disfunción de glándulas de meibomio va a producir una disminución de la secreción lipídica con incremento de la evaporación de la capa acuosa y disminución de la misma. Esto induce un aumento de la concentración de electrolitos que medimos con el test de osmolaridad. El incremento de la osmolaridad genera una pérdida de homeostasis y produce inflamación de la superficie ocular que da lugar a la enfermedad de ojo seco. La luz pulsada intensa trata la inflamación causante de la enfermedad de ojo seco. Es una terapia basada en la luz que actúa sobre el cromóforo hemoglobina, obliterando los vasos patológicos que transportan los mediadores inflamatorios y de esta manera se disminuye la reacción inflamatoria. Además de la fototermólisis que va a inhibir los mediadores inflamatorios, la luz pulsada intensa produce un calentamiento local que hace más fluido el meibo, facilitando su expresibilidad y tiene un efecto también regenerador de las glándulas de meibomio y actúa contra el Demodex y el Bacillus olerinius. El tratamiento con IPL produce una mejoría significativa de signos y síntomas en la enfermedad de ojo seco asociada a disfunción de glándulas de meibomio. Para el éxito de una unidad de ojo seco, creo que es muy importante que el oftalmólogo subespecialista de nuestras clínicas, ya sea oculoplástico, retinólogo, cirujano refractivo sobre todo, glaucomatólogo, tenga unas nociones básicas de lo que es el diagnóstico y el tratamiento actual de la enfermedad de ojo seco y de esta manera pueda remitir al paciente a la unidad de ojo seco. Yo recomiendo realizar como screening a todos los pacientes en la consulta un test de Wood no invasivo. Es un test rápido, como su propio nombre indica, no invasivo, y nos va a dar una información muy precisa de cómo está la capa lagrimal del paciente. De esta manera podremos diagnosticar y tratar más casos de ojo seco y mejorar nuestros resultados quirúrgicos, sobre todo en el caso de la cirugía refractiva corneal y la facorrefractiva. Una vez realizado el test de Wood no invasivo, si este está alterado, podemos remitir los pacientes a la unidad de ojo seco para ser evaluados por el especialista en superficie ocular, completar el diagnóstico y hacer el tratamiento si procede. En una unidad de ojo seco debemos contar con un especialista en superficie ocular que realice el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad y técnicos de consulta entrenados en las diferentes pruebas diagnósticas. Además, debemos, por supuesto, contar con el equipamiento necesario para el diagnóstico y el tratamiento. Las pruebas básicas que hacemos para el diagnóstico de la enfermedad de ojo seco son el Wood no invasivo, la meibografía, el test de osmolaridad, el test de Schirmer, un cuestionario para clasificación de ojo seco, que puede ser el OSDI o el SPID, y la tipificación de la piel según Fitzpatrick. Para la realización de la meibografía y el Wood no invasivo podemos utilizar el Sirius, el Antares o el Keratograph. El retinógrafo Cobra también nos hace la meibografía. Y para realizar la osmolaridad utilizamos el TearLab. Para el tratamiento de la enfermedad de ojo seco debemos disponer de un aparato de luz pulsada intensa. En el mercado actualmente pues existen diversos aparatos, entre los que están, por ejemplo, el Optima IPL de Lumenis, que como he dicho antes es el único aprobado por la FDA, el Therma Eye, el Eye Light, el Lacristim o el EYE. El especialista de ojo seco de nuestra unidad de ojo seco debe estar entrenado en el tratamiento con IPL y realizar el tratamiento porque se trata de un acto médico. Hará también el diagnóstico completo y explicará con detalles
el tratamiento y los resultados que se van a obtener en cada caso dependiendo del tipo de ojo seco que tenga el paciente. En el IMO, el tratamiento de la enfermedad de ojo seco lo realizamos con la luz pulsada Optima IPL. El protocolo son 4 sesiones, una cada 2 semanas. Aplicamos la luz pulsada en la región periorbitaria de trago a trago en 2 pasadas. Utilizamos una energía entre 11 y 14 julios dependiendo del tipo de piel y esta energía va en 3 pulsos. Después de cada sesión aplicamos un tratamiento que consiste en calor, lágrimas artificiales con lípidos y corticoides suaves de superficie, y si el paciente tiene ojo seco mixto, además añadimos ciclosporina al 0,05% y suero autólogo. Es esencial hacer una expresión de las glándulas del meibomio inmediatamente después de cada sesión de IPL. Es una forma de monitorizar además cómo va el tratamiento. A lo largo del tratamiento observamos cómo va mejorando la calidad de la secreción de las glándulas del meibomio, va disminuyendo la viscosidad y aumentando la transparencia, de manera que el meibo se puede incorporar a la lágrima, recuperándose la hidratación natural con mejoría de signos y síntomas de la enfermedad. En mi opinión, las clínicas oftalmológicas deben tener unidades de ojo seco, pues en la actualidad disponemos de los medios para diagnosticar y tratar con éxito la enfermedad de ojo seco. La luz pulsada intensa debe formar parte del arsenal terapéutico en nuestras clínicas. Produce una recuperación de la hidratación natural en los pacientes con enfermedad de ojo seco con la máxima eficacia y mínimos efectos secundarios. Muchas gracias por su atención. El tratamiento del ojo seco y sus novedades. Poner la presentación de José Manuel Benítez del Castillo, que era la que habíamos anunciado, y agradezco a Maite su interesante charla que luego ya vamos a debatir. Pasa, por tanto, la charla del profesor José Manuel Benítez del Castillo. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al profesor Alio por su invitación, y bueno, de lo que yo quería hablar es sobre nuevos tratamientos para la enfermedad de ojo seco. Estos son mis conflictos de interés y esta es la definición de ojo seco del tifus, del DIUS2. Es importante entender esta definición porque nos da muchas pistas de las posibilidades terapéuticas que tenemos para esta enfermedad y de las nuevas posibilidades terapéuticas para la misma. Tenemos que tener en cuenta que se cree ahora y se piensa que es una enfermedad más de la superficie ocular que casi de la lágrima. Existe una inestabilidad de la película lagrimal y por eso vamos a tratar a los pacientes con lágrimas artificiales. También sabemos que la lágrima se vuelve hiperosmolar y esa hiperosmolaridad produce una serie de alteraciones y vamos a utilizar sustancias que sean capaces de controlar o disminuir el daño que la lágrima hiperosmolar hace sobre la superficie ocular. Hay una inflamación, esto es lo más importante. El ojo seco hoy en día se piensa que es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto veréis que vamos a utilizar, que utilizamos y que en el futuro hay una cantidad de investigación de nuevos tratamientos antiinflamatorios para la enfermedad de ojo seco. Hay un daño de la superficie ocular y lo que vamos viendo y es nuevo en esta enfermedad es que se piensa que es que hay un daño, el papel importante de la sensibilidad y de los nervios. La córnea es la superficie, es decir, es la parte de nuestro cuerpo con más terminaciones sensitivas, tiene entre 300 y 600 veces más que la piel y entre 20 y 40 veces más que la pulpa dentaria, y ese papel de la inervación es esencial en su homeostasis y es esencial para que nuestra película lagrimal y nuestra superficie ocular estén en buen estado. Durante el tifus, el DIUS2, yo participé en el grupo de manejo y tratamiento y hay algunas cosas de aquí que podemos sacar. Esto se presentó en el 2017, pues hay muchas cosas nuevas, pero yo creo que también nos da unas pistas de cómo iba el tratamiento y qué posibilidades tenemos. En cuanto a las lágrimas artificiales, en esta revisión de la Cochrane,
lo que, bueno, la verdad que da un poco de pena, pero al final se dicen que son todas muy parecidas, ¿no? Pero hay una serie de particularidades que yo creo que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, y pacientes nuestros que utilizan la Criserti y cosas parecidas, que son unos insertos que se disuelven en el fondo de saco conjuntival inferior y que ahora los pacientes que lo utilizan están sufriendo mucho porque no lo logran obtener. En cuanto a las lágrimas artificiales, todas van con ácido hialurónico. Y ácido hialurónico que tiene que ser un ácido hialurónico de cadena alta. Como veremos, ese ácido hialurónico hoy en día se hace en combinaciones con estos productos que ven ustedes aquí y otras cosas más. En cuanto al ácido hialurónico y cadena alta, pues es que sabemos que el ácido hialurónico de cadena alta, es decir, más de 1000 kilodaltons, esos ácidos hialurónicos tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque se unen a unos receptores, los CD44, y eso va a producir regeneración, repitelización y tiene un efecto antiinflamatorio, mientras que los de cadena corta no solamente no se unen y actúan como antagonistas, sino lo que hacen incluso es activar a otros receptores inflamatorios, los dos receptores, el 2 y el 4, cuya activación hace que se produzca TNF-alfa, interleuquina 6, y también interferón gamma, que lo que hace es bloquear y estropear las células caliciformes y por lo tanto va a producir una disminución de la producción de MUC5AC. Por lo tanto, tenemos que utilizar ácidos hialurónicos de cadena alta. El problema es que muchas veces no nos informan los laboratorios de qué tenemos. Una cosa es la concentración y otra cosa es la calidad del ácido hialurónico. Y por supuesto, mientras más alta sea la cadena, más caro es ese ácido hialurónico. Pues yo creo que tenemos que nos tienen que informar, o por lo menos nosotros pedir información. En cuanto a otros componentes, no solamente tenemos que pensar en el principio activo, digo entre comillas, si pensamos de una lágrima artificial, sino, por ejemplo, esto que verán ustedes aquí, los fosfatos. Los fosfatos ya ocurrió en Alemania hace ya un tiempo, los fosfatos eran capaces de producir esto. ¿Y por qué? Estaban en una lágrima artificial. De hecho, ahora tendemos más hacia los boratos, ¿no? Los fosfatos, como buffer o amortiguador, el problema de los fosfatos es que producían la quelación del calcio de la lágrima y si existía un defecto epitelial importante, como casos de defectos epiteliales persistentes, se producía pues eso, una queratopatía cálcica en la que el paciente acababa en trasplante. Y esto se reportó ya hace algún tiempo por el grupo de Bernauer y realmente ahora casi todas las lágrimas artificiales verán ustedes que no vienen sin fosfatos y si llevan fosfatos, poca cantidad. Pero bueno, existen mejores alternativas terapéuticas como los sustitutos biológicos. Y para eso, y en España tenemos mucha experiencia, el grupo del profesor Alio también, pues los sustitutos tipo suero autólogo, derivados plaquetarios, el suero de cordón umbilical y cuando no es posible obtener un suero autólogo, pues a veces también de banco obtener un suero de adultos halogénico. ¿Por qué? Porque es lo que más se parece a la lágrima natural, es decir, ¿qué sustrato utiliza nuestra glándula lagrimal para producir lágrimas? Pues lógicamente nuestra sangre, nuestro suero, y es lo que más se parece, ya digo, que es una opción terapéutica en casos ya severos. Y cuando existen alteraciones de la superficie ocular, es decir, tinción, y cuando existen alteraciones en los nervios, porque tiene un efecto neuroregenerativo. En cuanto a otras opciones, pues y esto trabajamos ya con el Sil-1001 hace tiempo, de Silentis, como lo que actuaba es como un antagonista de estos receptores, que son los receptores de la capsaicina, que son los que producen el dolor. Entonces, en aquellos pacientes en los que el dolor es más grande que los signos que nosotros vemos, sería una buena opción terapéutica y Silentis sigue trabajando en ello. Esto da un poco de penas de Lubris y aquí estuvo trabajando mucho David Sullivan, es la lubricina. La lubricina es una proteína que tenemos producida a nivel de la sinovial, que lo que hace es amortiguar el roce que tienen las articulaciones. Pues bien, se estuvo trabajando en producir esta lubricina recombinante humana y bueno, para evitar eso, pues el roce que el párpado mecánico podría hacer cuando el ojo está seco. Los primeros resultados pues no han salido buenos y como verán ustedes, bueno, pues dentro de lo que es la investigación, pues no todo sale y verán otros productos que también se están quedando un poco así. En cuanto a secretagogos tópicos, tenemos secretagogos acuosos,
como ven ustedes ahí, sobre todo el dicuafosol, mucínicos, también el dicuafosol que renueva pipide y otra serie de sustancias, como el negro factor mismo, incluso el mofetilmicofenolato en pacientes que tienen penfigoide, lipídicos, como la testosterona tópica. Existe una estimulación, una neuroestimulación nasal, el Trutier de Allergan, bueno, ahora AbbVie, pues ya no ya lo han dejado de fabricar, y bueno, lo ven ustedes ahí con el iTear, que realmente es algo que funciona. Lo que hace es estimular el nervio etmoidal anterior. Al ponerlo aquí, este se hace por fuera, a diferencia del Trutier que se mete dentro de la nariz. Se hace aquí por fuera, por lo tanto, el problema de higiénico que tenía el otro y lo que lo hacía también muy caro, aquí no existe, y realmente produces lágrimas. Y cada vez que yo lo he utilizado y lo pruebo en algunos pacientes, yo incluso hasta estornudo, pero el ojo me llora. Y por supuesto también tenemos otra opción de secretagogo, es la estimulación de estos receptores que ven ustedes aquí, que son los receptores del frío. Y eso se hace, y también hemos trabajado en algunos ensayos, mediante derivados del mentol y del eucalipto. Aquí ven, bueno, dos productos que están en el mercado asiático y no lo tenemos en Europa, como es el dicuafosol, y bueno, ahora lo van a sacar sin conservantes y con una posología un poco más cómoda, y el mucosta. Otra opción para el futuro es esta que ven ustedes aquí, el varenicline. Esto es un spray nasal, pero esto se utilizaba por vía oral para dejar el tabaco, ¿no? Bueno, pues es un agonista de estos receptores de acetilcolina nicotínicos, y bueno, pues con unos resultados iniciales muy positivos, ¿no? Está en fase 3. Esto no es puramente medicamento, pero es que por aquí también van muchísimos tiros en el tratamiento moderno del ojo seco. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar entre ojo seco acuodeficiente y ojo seco mucodeficiente, que es que aquí en Europa y en Estados Unidos no lo vemos. Esto sí que lo ven los japoneses porque tienen forma de tratarlo, ¿no? Que es el Decreased Wettability Dry Eye. Pero, bueno, el evaporativo, pues hay multitud de instrumentos, como ven ustedes aquí. Unos instrumentos son más para blefaritis anterior, otros son más para blefaritis posterior. Unos son basados en diferentes técnicas de IPL, luz pulsada intensa, y otros de termoexpresión. Y ven ustedes aquí algunos aparatos y, bueno, pues aquí vemos alguno más. Comentarles algo ya, pues eso, más nuevo que está saliendo, como es el Jet Plasma Leaf. El Jet Plasma Leaf lo que hace es, bueno, depende de la fuerza de la corriente eléctrica, pues podremos hacer a baja potencia una estimulación térmica, es decir, algo parecido a lo que hacen pues los diferentes aparatos de termoexpresión, como el LipiFlow, por ejemplo, el Vivoflow. Y si lo empleamos a más potencia, sobre todo aquellos pacientes que tienen, y yo lo he hecho en algunos pacientes que tienen una metaplasia escamosa, que en las glándulas de mibomio apenas salen, pues lo que hace es eliminar esa hiperqueratinización. Otro aparato interesante es el RexonEye. El RexonEye lo que hace es, está basado en la resonancia molecular cuántica, y lo que hace es una bioestimulación de los tejidos. Y a diferencia de todo lo que hemos visto antes, que servía para el ojo seco, sobre todo evaporativo, este también serviría para el ojo seco acuodeficiente. En cuanto a la inflamación, pues bueno, todos conocemos el Ikervis, el Tacrolimus y el Ifitegrasta. El problema es que no viene a España, bueno, no viene a Europa. ¿Por qué? Porque la Agencia Europea del Medicamento le ha pedido a Novartis nuevos trabajos, porque bueno, no está conforme con como fue aprobado con los trabajos de la FDA. La ciclosporina es tan importante que, como ven ustedes aquí en Estados Unidos, y verán ustedes de lo que les expondré luego, van saliendo nuevas ciclosporinas con un motivo, no porque no, pues todos sabemos que funcionan, y por eso se siguen trabajando con las ciclosporinas. El problema es la tolerancia. Y bueno, pues aquí tenemos el Cequa, que ya está, que hace un par de años está en Estados Unidos. Esto que verán ustedes aquí en fase 2 y luego les pondré en fase 3 son los diferentes trabajos que hay con antiinflamatorios, diferentes productos que están en clinicaltrials.org.
para tratar la inflamación. Estos son de tratamientos antiinflamatorios. Y como ven ustedes aquí, nuevas ciclosporinas, antagonistas de los TNF-alfa tópicos, como ven aquí, hay una serie de trabajos, corticoides especiales con menor capacidad de subir la presión intraocular, inhibidores de la JAK quinasa, también ahí ven ustedes un montón de productos que ven aquí, inhibidores también de la metaloproteinasa 9, como ven ustedes al final, y bueno, hay algunos cuyos mecanismos de acción son menos conocidos. Lo que ven ustedes arriba son las resolvinas que, bueno, pues son derivados de los omega 3. En cuanto a los que están en fase 3, pues tenemos más ciclosporinas para ver diferentes formas de aplicación de corticoides como iontofosferesis, nuevos antagonistas de los TNF-alfa y de la JAK quinasa, y bueno, pues muchos productos basados en su acción antiinflamatoria. Y ya para terminar, no debemos olvidar del dolor neuropático. El dolor neuropático es parte del ojo seco. No tenemos que separar dolor neuropático y ojo seco. Todos los pacientes que tienen ojo seco crónico, con el tiempo, irán desarrollando un tipo de dolor neuropático asociado que tendremos que tratar de manera adecuada. Y para eso a veces tenemos que utilizar tratamientos sistémicos, por supuesto tratar el ojo seco, y en ocasiones hay tratamientos ya más evolucionados, como el que ven ustedes aquí, que lo que ayuda es a modular el dolor a nivel central. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y esperemos que en el futuro podamos tratar mejor a nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias. Ha sido una charla muy interesante. Luego haremos preguntas, José Manuel. Vamos a pasar a la tercera charla, que es IPL en el tratamiento del ojo seco y blefaritis, a cargo de la doctora Alejandra Amesti. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Amesti y estoy encantada de poder compartir con vosotros este tema de IPL en ojo seco y blefaritis. Sabemos que la luz pulsada intensa es la luz producida por una bombilla muy similar a una bombilla normal y que la luz se emite en diferentes pulsos. Es el pulso y esa energía pulsada la que atraviesa una serie de filtros que, determinados según la longitud de onda que coloquemos en cada filtro, esa energía va a dejar pasar unas determinadas longitudes de onda que van entre 500 y 1200 nanómetros. En la piel esa luz puede ser reflejada, transmitida, dispersada o absorbida. Es la luz la que es absorbida, la que es beneficiosa y tiene efecto beneficioso sobre la piel o sobre la estructura que tratemos. Fundamentalmente existen 3 cromóforos en la piel, que son la hemoglobina, la melanina y el agua, y es por ello son nuestros target a tratar en ojo seco y en blefaritis. Es diferente a la luz láser, que es monocromática y solo emite una longitud de onda. A diferencia del láser, como vemos en la imagen de abajo, la IPL, que es la imagen intermedia que vemos en la foto, es aquella luz que es filtrada, es decir, es emitida como una bombilla normal, pero que al pasar un filtro solo deja pasar ciertas longitudes de onda posteriores al filtro que hemos elegido. Por ejemplo, si utilizamos el filtro de 560 nanómetros, dejará pasar longitudes de onda posteriores a este filtro. Según el filtro que utilicemos, vamos a llegar a una profundidad determinada en la piel a tratar, es decir, que cuanto mayor es el filtro, mayor es la longitud de onda y mayor será la profundidad de penetración. Pero también, según el cromóforo que vayamos a tratar, tenemos que seleccionar el filtro más adecuado para ese cromóforo. En oftalmología está más que demostrado que la evidencia nos avala el funcionamiento del IPL para el tratamiento del ojo seco, ya que elimina vasos sanguíneos anómalos, telangiectasias, inhibe la progresión de la inflamación al bajar el número de vasos sanguíneos en el borde palpebral, también reduce la osmolaridad de la lágrima y la restaura a valores normales, repara la morfología y función de las glándulas de meibomio y reduce la infección por demodex o por otros parásitos y bacterias que desde luego causan disfunción de las glándulas de meibomio. El efecto que produce esta luz es debido fundamentalmente al efecto térmico, al efecto antiparasitario, obviamente, porque elimina esas bacterias y parásitos, al efecto analgésico y bioestimulador. Sabemos que la luz tiene un efecto fotobiomodulador sobre el tejido y sobre el colágeno, por tanto mejora la piel, y su efecto antiinflamatorio, disminuyendo el número de telangiectasias y disminuyendo los factores proinflamatorios como las citoquinas que van a haber en esos vasos sanguíneos que estamos reduciendo con la luz pulsada.
Vamos a hablar un poquito de ojo seco y de nuestros resultados con estudios hechos en Visum, en nuestra clínica, y examinando a nuestros pacientes con ojo seco tratados con luz pulsada intensa. En ese estudio hemos evaluado la eficacia y la seguridad del uso de IPL en la enfermedad de ojo seco con una energía y con unos pulsos tratados directamente sobre el párpado, ¿vale? En este estudio hemos incluido 60 ojos y 66% mujeres, 33% hombres, con una edad media de 57 años. Y aunque no observamos diferencias estadísticamente significativas en cuanto al menisco lagrimal y al BUT o la hiperemia conjuntival, sí que se evidenció que un 37% de los pacientes que tenían un BUT considerado corto o muy corto antes de la IPL, esto fue reducido, o este porcentaje fue reducido al 33% al finalizar el estudio. Quiere decir que aunque no hubo diferencias significativas, sí que hubo una clara tendencia a la mejora del BUT pre y post tratamiento. Una de las cosas más curiosas sobre este estudio es la mejora en la mamografía, porque sí que mostró cambios y diferencias estadísticamente significativas con una mejoría tras 3 sesiones de IPL. Pre-IPL mostrábamos en que el 52,5% de los pacientes tenían un grado de afectación de las glándulas de meibomiomio mayor a 2, mientras que este resultado se vio reducido, este porcentaje se vio reducido al 31%, una reducción muy significativa al finalizar el estudio y tras las 3 sesiones de IPL. Es decir, que sí se observaron grandes diferencias en cuanto a la mamografía medida con el keratograph pre y post tratamiento tras 3 sesiones. También hubo una correlación directa entre la edad de los pacientes y la hiperemia previa y después del tratamiento. También encontramos una correlación inversa entre la edad y el menisco lagrimal, la altura del menisco lagrimal antes y después del tratamiento. Sin embargo, no encontramos ninguna correlación entre la edad y otros parámetros. Con el resto de parámetros no hubo ningún tipo de correlación. Casi todos los pacientes toleraron muy bien las sesiones de IPL y todos los pacientes completaron el tratamiento hasta el final, es decir, no hubo bajas durante los tratamientos ni durante el seguimiento del estudio. El mecanismo de acción de la IPL no está del todo claro en el ojo seco, pero muchos autores proponen que la mayor parte de los efectos beneficiosos y las mejoras significativas en los pacientes en cuanto a los síntomas de sequedad ocular se debe a la destrucción superficial de los vasos sanguíneos, de las telangiectasias faciales y de las telangiectasias palpebrales de estos pacientes, que por tanto reducen la inflamación y disminuyen esas citoquinas proinflamatorias en la zona de los párpados. También, al licuar el meibo, consideramos que se secreta mejor y estabiliza la película lagrimal. Además, existen filtros que nos permiten seleccionar longitudes de onda específicas para cada lesión, como he comentado anteriormente. Esto se llama fototermólisis selectiva, es decir, que cada cromóforo tiene un filtro sobre el que hacemos mejor efecto sobre un determinado cromóforo, y esto nos permite que la IPL sea una terapia dirigida hacia esa vascularización anormal del borde palpebral. Entre los efectos secundarios siempre comentados, no solo por nosotros, sino por otros autores, el más frecuente es el dolor, y conseguimos mejorarlo desde luego con los sistemas de enfriamiento que disponen estos dispositivos como la M22, que desde luego el cabezal se hace frío y hace que momentáneamente esa sensación de dolor mejore notablemente en los pacientes por el enfriamiento del cabezal. También entre las complicaciones que están descritas en la literatura, normalmente se describen cuando se utilizan fluencias mayores a 20 julios por centímetro cuadrado, y siendo muy respetuosos con la energía a utilizar en la zona palpebral, creo que es raro tener complicaciones, pero sin embargo tenemos que tener presente que pueden ocurrir uveitis, sobre todo uveitis anteriores, incluso epiescleritis o escleritis e iritis por una energía mal utilizada, una fluencia mayor a la que deberíamos utilizar en la zona palpebral. Según otros autores como Toyos, como Ron, es necesario aplicar una fluencia no muy alta en la región palpebral, porque estamos hablando de una piel muy fina y una zona y una estructura muy, muy importante, que es el globo ocular que está detrás, aparte de usar el correcto protector ocular para que la energía vaya dirigida solo al párpado.
Como conclusión, en cuanto al estudio de ojo seco, no se han reportado efectos adversos en nuestro estudio y se han objetivado mejoras en los parámetros analizados en todos ellos, salvo en el menisco lagrimal, en la altura del menisco lagrimal, que no se observaron cambios. Y una de las características, o de los aspectos más concluyentes fue la mejora en la meibografía, observada tanto en el número de glándulas de meibomio como en su morfología, una mejora tanto en número como en morfología. Y también hemos realizado algún estudio con respecto a lo que es el chalación. Creemos que puede tener un importante uso la IPL en chalaciones, y al ser una patología inflamatoria del párpado tan frecuente, ¿por qué no estudiarlo? Así lo hemos hecho y hemos estudiado el uso de la luz pulsada intensa en no solo ojo seco, sino en chalaciones en pacientes con disfunción de glándulas de meibomio y esta patología tan frecuente, tras la realización de IPL y expresión de glándulas de meibomio. Como conclusión, la verdad, no me voy a entretener en el estudio. La verdad es que la IPL combinada a la expresión de glándulas de meibomio, aplicada directamente sobre el chalación y directamente aplicada sobre el párpado, es efectiva y es segura en el manejo de lesiones, de este tipo de lesiones. Aquí os muestro los parámetros que frecuentemente utilizamos. Casi siempre utilizamos la guía de luz redondita pequeña con una afluencia de 16 julios por centímetro cuadrado, la circular con 3 pulsos de 6,50 de delay milisegundos y el filtro de 590 nanómetros, que es nuestro preferido para el párpado. Aquí vemos cómo incluso una glándula de meibomio obstruida en el párpado inferior mejora tras una única sesión de IPL. Aquí vemos otro caso donde el párpado superior presentaba esa lesión aguda y tras una sesión de luz pulsada mejoró notablemente la inflamación localizada. Pero es que no solo mejoran las chalaciones y esa inflamación localizada o esa glándula de meibomio obstruida, también mejora el edema perilesional, mejora la hiperemia conjuntival y la hiperemia palpebral que se asocia a estas lesiones inflamatorias. Aquí vemos otro paciente como antes y después de la sesión. En la imagen de arriba, el después, vemos cómo ha mejorado ese párpado tratado con esa lesión. También en el mismo paciente, en la área tratada por el ojo seco, que normalmente tratamos de oreja a oreja, también mejora. Esta paciente combina lesión palpebral, chalación con una rosácea y también mejora tanto la piel tratada en la zona de mejilla y párpado como el chalación. O este otro paciente que presenta unas 5 lesiones palpebrales y como tras la sesión de luz pulsada mejora la apertura presentando solo tras la primera sesión únicamente 2 lesiones. Mejora también la apertura del párpado porque esas lesiones generan una leve tosis mecánica ocasionada por el peso que tanto la inflamación como el chalación producen, y obviamente se ven mejoras en los parámetros de apertura palpebral que veremos más adelante en otras imágenes. Aquí otra imagen pre y post tratamiento, otro paciente beneficiado del tratamiento del chalación y, como no, la blefaritis, como pacientes con blefaritis por uso de toallitas limpiadoras, dermatitis atópicas, incluso inflamaciones puntuales del párpado, pueden mejorar notablemente con el uso de esta tecnología. Y, ¿por qué no, otros tratamientos? Pacientes posoperados, por ejemplo, posoperados de bolsa o lesiones palpebrales, cómo pueden mejorar el edema post-tratamiento, post-cirugía, con esta tecnología. Lesiones pigmentadas, cómo mejoran, léntigos en la cara, en la región facial, cómo pueden llegar a mejorar con luz pulsada. Telangiectasias en general es una de las cosas que más se puede beneficiar de esta tecnología, y es que eliminando venas vamos a bajar la inflamación del ojo, desde luego. Cómo no, la rosácea, cómo no comentar que bajando la inflamación de esa mejilla y disminuyendo el número de vasos sanguíneos de la mejilla van a mejorar los síntomas oculares. Y, ¿por qué no, usar también la IPL para el fotorrejuvenecimiento de estos pacientes? Porque tienen un gran beneficio cuando usamos el protocolo de H-Spot telangiectasia y vemos cómo mejora. No hay filtro en la foto de la derecha, en la imagen de la derecha, simplemente es una cara tras tratamiento de luz pulsada. Muchas veces estos tratamientos se hacen combinados al tratamiento de ojo seco y el paciente tiene un doble beneficio, no solamente el funcional a nivel de sequedad ocular, sino también el estético, al mejorar notablemente esas pigmentaciones, telangiectasias faciales e incluso estimulando el colágeno de la piel. Aquí vemos incluso manchas como el melasma
cómo mejoran tras varias sesiones de luz pulsada. Y es que no tenemos que olvidar que el ojo está en la cara, rodeado de piel, del párpado, y que tratando la piel y tratando la cara vamos a mejorar también los síntomas oculares. Es decir, el ojo está localizado en este mundo que llamamos cara y no podemos sacarlo de este contexto. Debemos aprender a valorarlo como un todo y no de forma aislada. Así podremos entender cómo tratando piel podemos mejorar los ojos, el ojo seco y la blefaritis. Como conclusión, la IPL es eficaz y segura para el tratamiento del ojo seco, mejorando cuestionarios como el OSDI o el VAS en nuestros pacientes. Hay diferencias significativas en mamografía y en otros parámetros. La tecnología además es versátil, pudiendo ser utilizada para otras alteraciones tanto oftalmológicas como faciales, como las que hemos visto en las figuras, y esta tecnología podría suponer un avance y un escalón más de tratamiento en la patología palpebral benigna y en el campo de la oculoplastia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. Vamos a pasar al siguiente tema. En esta presentación les voy a hablar sobre la... Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Mesti y estoy encantada de poder compartir con vosotros. Eso es. Gracias. La siguiente presentación va a correr a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez, es PRP periocular en el tratamiento del ojo seco. Adelante, Alejandra. En esta presentación les voy a hablar sobre la aplicación del plasma rico en plaquetas en su aplicación periocular en el tratamiento del ojo seco, particularmente el ojo seco severo. El plasma rico en plaquetas se aplica en el campo de la oftalmología a distintas patologías tales como el síndrome de ojo seco, úlceras corneales, síndrome de superficie ocular traslásica, incluso hasta en perforaciones corneales. Dependiendo de la patología en cuestión, se puede preparar de una manera o de otra y su aplicación será diferente. Se puede utilizar en forma de colirio, como coágulo, como membrana de fibrina, y lo que hoy nos ocupa es la preparación de un ultraconcentrado de plaquetas que se va a inyectar en el área subconjuntival o en glándulas lagrimales. En otros trabajos previos que hemos realizado con el PRP, hemos determinado que concentra adecuadamente las plaquetas, minimizando el número de glóbulos rojos en el mismo, y también que provee una alta concentración de factores de crecimiento y de proteínas de adhesión. Los factores de crecimiento más importantes que contiene son el epidérmico o EGF, el derivado de las plaquetas PDGF, el BB, y también el transformante beta B1 y el vascular A. Además contiene las proteínas de adhesión como la fibronectina. El objeto de este estudio es valorar el uso del plasma rico en plaquetas, pero en su versión concentrada, utilizándolo en una inyección subconjuntival y en las glándulas lagrimales para tratar ojo seco crónico que no responde a los tratamientos convencionales e incluso que no mejora del todo después de largos periodos de que estos pacientes hayan utilizado el plasma rico en plaquetas, pero en colirio. Las patologías de los pacientes que hemos incluido en este estudio son variadas y hay casos de simplemente ojo seco severo, que tienen deficiencia de células limbares, queratitis posherpéticas, la mayoría de ellos, que son 3, tienen síndrome de Stevens-Johnson o aniridia congénita, lo que produce un déficit también de células limbares. Incluso hay un paciente con ojo seco luego de la aplicación dérmica de un tratamiento para la piel, o también el caso de pacientes de ojo seco pero que tienen una disestesia.
En este estudio se incluyeron 16 pacientes de manera prospectiva, de los cuales 11 eran mujeres y 5 hombres en edades comprendidas entre los 21 y los 84 años. Todos ellos estaban diagnosticados de algún grado de moderado severo de queratoconjuntivitis seca. Todos los pacientes se valoraron con el protocolo de ojo seco, que incluye los test habituales de volumen lagrimal que se llama Schirmer, el tiempo de ruptura del film lagrimal, la tinción corneal con fluoresceína según la escala de Oxford y el test de síntomas OSDI. En cuanto a la preparación del plasma, en este caso, como que la primera parte es la preparación habitual de un plasma rico en plaquetas que se va a utilizar para colirio. En este caso tenemos la sangre que se le extrae al paciente, se hace una primer centrifugación, lo normal son a 1400 revoluciones por minuto durante 10 minutos, y con esta primer centrifugación obtenemos el PRP en una sola centrifugación. Luego este PRP, que es el sobrenadante amarillo que se ve aquí en las fotos, se separa y se coloca en diferentes tubos hasta un volumen de 10 mililitros por cada tubo. Entonces, cuando ya tenemos 10 mililitros en cada tubo, se procede a la segunda centrifugación. En este caso la velocidad es diferente, son 800 revoluciones por minuto, porque lo que yo quiero es concentrar las plaquetas pero sin que se me aglutinen o activen. Por eso no puede ser a más altas revoluciones. Luego de esta centrifugación, en la parte inferior se concentra, digamos, la mayoría de las plaquetas y el sobrenadante queda más límpido. En esta foto ya lo he quitado, entonces yo me quedo con 1 mililitro del fondo, que sería mi plasma, mi PRP ultra concentrado de plaquetas, y elimino todo el sobrenadante de los 9 mililitros restantes que había. Cuando normalmente en un plasma rico en plaquetas habitual que se utiliza como colirio puedo obtener aproximadamente 300.000 plaquetas por milímetro cúbico de plasma, en el caso de este concentrado que se obtiene después de 2 centrifugaciones, se pueden llegar a obtener entre 900.000 y 1 millón de plaquetas por milímetro cúbico de plasma. O sea que el número de plaquetas es muy elevado. Luego, cada fracción que me queda en el fondo del tubo la aspiro y se coloca cada una en una jeringuilla. Y por eso esto es lo que yo preparo y envío al quirófano, que son más o menos entre 4 y 5 jeringuillas, dependiendo de cómo haya sido el proceso y lo que hayamos obtenido. Y entonces así está listo para ser utilizado. Como les había comentado recién, en la aplicación quirúrgica, entonces se utiliza 1 mililitro de este PRP concentrado y se inyecta en cada una de las glándulas lagrimales, introduciendo la aguja aproximadamente unos 4 milímetros, y se repite el procedimiento en el fornix de la conjuntiva inferior. En total usamos para los 2 ojos entre 4 y 5 jeringas. Entonces ahora les muestro el vídeo para que vean lo que les acabo de comentar, que aparentemente tiene un procedimiento que es bastante sencillo. Ahora les presento los resultados que hemos obtenido luego de que realizáramos las pruebas antes de la inyección de este concentrado de plaquetas y luego de la aplicación entre 1 y 3 meses posterior a este procedimiento. En el caso del OSDI,
mejoró de un score de 49,1 a 27,9. Es decir, que pasó, digamos, de tener un ojo seco severo a un ojo seco moderado. En el caso de ruptura del film lagrimal, el tiempo aumentó de 6,3 a 10,9 segundos. Y en el caso del Schirmer, la mayoría de estos pacientes, digamos casi todos, tenían un volumen lagrimal muy bajo antes de realizarse la inyección, y aunque no llega a valores normales, luego de esta inyección del concentrado de PRP logró subir hasta 5,2 milímetros. En el caso de la tinción corneal con fluoresceína, el 75% de los pacientes mejoraron al menos un grado de queratitis. La mayoría mejoró en 2 grados, por ejemplo, de 4 pasó a 2 o de 3 pasó a 1 o de 2 que pasó a 0, ¿no? Pero la mayoría, el 43,8, bajaron 2 grados. Y en el caso del 25%, que fueron 4 pacientes, no se observó ningún cambio. Pero en este caso eran casos leves de queratitis, no es que tenían un grado 4 de Oxford y se mantuvieron en 4, no. Estos pacientes tenían un grado 1 y que se mantuvo en 1, o a lo sumo de 2 que se mantuvo, pero no eran casos muy severos. Como conclusión de este pequeño estudio piloto en el que hemos utilizado este concentrado de PRP para inyectar en las glándulas lacrimales y a nivel subconjuntival, podemos comentar que ha resultado clínicamente efectivo, ya que ha mejorado, aunque temporalmente, la condición de estos pacientes. Ha resultado seguro, ya que no observamos ningún efecto adverso o complicación durante la inyección o posterior a ella, y que mejoraron además todos los marcadores de la salud de la superficie ocular, como son el OSDI, el BUT, el Schirmer y la tinción con fluoresceína. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. Y vamos ahora a recibir un mensaje de Star Surgical, que tiene la palabra. Nuestros ojos son nuestras ventanas al mundo. Es por eso que mejorar la visión tiene tanto impacto en la vida de nuestros pacientes. Desde hace más de 30 años, en Star, nos dedicamos a proporcionar libertad visual sin alterar la mirada natural de los ojos. Eso es exactamente lo que hacemos con nuestras exclusivas lentes ICL. Muy bien. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar el debate. Vamos a comenzar el debate que tiene Francisco la palabra y muchas preguntas, aunque tenemos poco tiempo. Muy bien, sí, tenemos 10 minutos y voy a lanzar yo la primera pregunta, luego ya el panel continúa, y es al profesor Benítez del Castillo. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Y la pregunta es que hablabas de pulsación térmica y IPLs. No sé si lo utilizas en distintos pacientes, si son rasgos distintos de blefaritis o si independientemente se puede utilizar en todo tipo de pacientes. La IPL, bueno, además ya la han comentado luego Alejandra y Maite. Yo creo que la IPL está indicada fundamentalmente, bueno, exclusivamente en un ojo seco evaporativo, es decir, un ojo seco de cualquier otro tipo. Y el ojo seco evaporativo más frecuente es el ligado a la disfunción de glándulas de Meibomian. Un ojo seco de un paciente que tenga un ojo seco acuodeficiente puro, pues no tendría indicación. Pero ahora quiero decir una cosa, es decir, los pacientes que se han considerado toda la vida como el prototipo del paciente de ojo seco acuodeficiente, los pacientes con síndrome de Sjögren, tienen una prevalencia de disfunción de glándulas de Meibomian mayor que la población general. Y al final un ojo seco acuodeficiente termina produciendo un ojo seco evaporativo justamente porque el borde, no existe menisco. Si no existe menisco, ese borde palpebral
va a sufrir una metaplasia escamosa y por lo tanto se van a obstruir las glándulas. E igualmente el ojo seco vaporativo va a producir una acuodo eficiente. Entonces la indicación es mucho más amplia, pero pensando siempre en que lo que tenemos que tratar con IPL, que es fundamentalmente ese tema. Luego, lo que tú me dices, lo de termoexpresión, pues existen aparatos para termoexpresión. En esta cosa tenemos 3. Que, bueno, la IPL hace termoexpresión hoy en día, porque sabemos que es mucho más eficaz la IPL si al final terminamos exprimiendo las glándulas de meiomio, aunque el calor que proporciona la IPL a nivel de los párpados es casi, podríamos decir, despreciable. Pero luego tienes el VivoFlow, tienes el Jet Plasma y tienes el LipiFlow, que actúan con mecanismos totalmente diferentes, pero además son mecanismos que lo puedes asociar perfectamente a la IPL. Es decir, no son exclusivos, sino complementarios. Bien. Bueno, pues abro el debate al resto de panelistas. Pues a mí me gustaría preguntar a José Manuel Benítez del Castillo, que me parece que tiene experiencia en ambas técnicas. Acabas de decir que son técnicas complementarias, la IPL y el Jet Plasma, pero ponte que solo puedas proporcionar una de ellas al paciente. ¿Cuál de ellas escogerías en una disfunción de glándulas de meibomio? Pues tengo más experiencia con la IPL, llevo muchos años haciendo IPL y yo creo que inicialmente empezaría con ello. Pero hay una cosa que me encanta del Jet Plasma, es que estás aplicando, además ya digo, son mecanismos, como tú has dicho, diferentes. Lo bueno del Jet Plasma es que aplicas el calor desde dentro, porque lo estás aplicando sobre... Bueno, lo puedes hacer, y Vicente, él lo hace también por fuera, pero la técnica descrita es aplicar sobre el lado conjuntival, que es donde está más cerca de las glándulas de meibomio. Por eso el calor ahí llega bien. Y otra cosa que tiene el Jet Plasma es que nos ayuda a limpiar eso, como antes contaba, a limpiar esos pacientes que tienen metaplasia escamosa y que con una espátula no somos capaces de liberar los orificios de las glándulas de meibomio. Ahí el Jet Plasma va muy bien. Pero bueno, tengo más experiencia con la IPL y la verdad con resultados muy buenos, aunque, bueno, la suerte de los que podemos tener varias cosas es que aplicamos todo lo que podemos, ¿no? A mí me gustaría, abundando en este tema de la IPL, que aunque realmente está muy difundida en la práctica clínica y van proliferando equipos y demás, realmente una revisión reciente de la Cochrane sigue diciendo que la eficacia es de baja calidad y realmente la evidencia de uso es un poco incierta y quizá había que reservarlo a lo mejor a ciertos casos de DGM que fueran con mucha telangiectasia en el borde libre o en el contexto de rosácea, no a cualquier paciente. Realmente me gustaría un poco preguntar qué piensa el profesor Benítez de esto, la doctora Mesti. David, eso dice la Cochrane, pero hay una revisión también de la Academia Americana de Oftalmología y del tifos, en la que dice que sí que existe evidencia y que tiene un tratamiento. De hecho, la Academia Americana de Oftalmología la recomienda, aunque la Cochrane, exactamente en este trabajo que tú dices, dicen no que no haya, dice que faltan trabajos, es lo que dicen, trabajos sobre todo, trabajos independientes, porque muchos de los trabajos que hay casas comerciales detrás y trabajos corporativos. Ahí de acuerdo, pero ya digo, existe la Academia Americana y el tifos lo promulgan su uso. Pero sí que estoy de acuerdo contigo, es decir, esto se empezó a utilizar fundamentalmente en pacientes con telangiectasias, es decir, empezaron a utilizar los dermatólogos que vieron que tratando la rosácea mejoraban los párpados. Ahí la indicación está clarísima. Y por supuesto también estoy de acuerdo contigo, aquí no es café para todos, al primero que llegue por la consulta le hago una IPL y bueno, vamos a ver, eso no es negocio. Lo que hay que hacer es indicar cuando hay que indicar porque el paciente tiene esta condición. ¿Y creéis entonces, yo también estaba buscando qué evidencia había y demás y me preguntaba si con esa evidencia, yo sí creo que funciona en muchos casos, ¿no? Pero con esa evidencia, ¿creéis que podríamos argumentar para incluirlo en la sanidad pública de alguna manera? Porque da la sensación, ves muchos pacientes que no se lo pueden permitir o que no encuentran cómo y ves que les beneficiaría muchísimo pero no tienen acceso. ¿Cómo creéis que se podría eso introducir con unas indicaciones muy restringidas? Claro, o sí estaría justificado. Yo, si queréis comento yo, bueno, o Maite. Hombre, yo creo, como yo trabajo en los dos sitios, nosotros en la sanidad pública la hemos tenido para estudios
Y lo que sí que estoy de acuerdo contigo, el problema es el precio, ¿no?, de lo que representa el aparato y que no se lo puede permitir todo el mundo. Pero bueno, esto pasa igual como las lentes intraoculares, las multifocales. Es decir, el Sistema Nacional de Salud tiene un dinero, sobre todo si existiese una evidencia clarísima, yo creo que tendría la obligación de tenerlo dentro. Eso quizás cuando aparezcan esos trabajos independientes de la Cochrane, en las revisiones que hagan, pues igual se le podría presionar en este sentido. Pero bueno, el Sistema Nacional de Salud también tiene sus limitaciones en cuanto a las prestaciones y bueno, hay cosas que no están bien incluidas, pero yo creo que si se pudiera, es decir, si decimos, ¿tenemos dinero para todo? Pues yo en mi hospital tendré una IPL, en mi hospital público, porque hay pacientes que se benefician. Muy bien. Vamos a hacer una última pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta para no atosigar al doctor Benítez del Castillo, a ver si tenéis... Yo quería decir una cosa, no, solamente un comentario de la vareniciclina que antes comenté. Sí. Esta semana la ha aprobado la FDA. Yo para que ya está aprobado. José Manuel, esta vareniciclina, ¿dónde la colocas? ¿En pacientes con ojo leve, moderado, grave, independientemente, antes o después de ciclosporina? Bueno, para decir que yo no tengo experiencia, pero lo que esto sirve sería un secreto. La lógica. Es estimulador del trigémino. A mí con todas estas cosas que yo estoy empleando, también lo de el cacharrito, el ATR100, lo que no sabemos a largo plazo si eso va a producir un agotamiento. Entonces, hoy en día para mí los antiinflamatorios estarían antes. Y luego vendría eso, no sabemos tampoco el precio, vendrá un precio americano que a ver cómo es, pero por supuesto una ciclosporina estaría indicada mucho antes que esto, pero hay pacientes con un ojo seco codeficiente severo que la estimulación de vez en cuando del etmoidal anterior y produciendo así lágrima, pues sería algo de utilidad. Pero por supuesto la evidencia es la ciclosporina. A mí me gustaría hacer una pregunta para Maite. La doctora Mesti nos ha dicho que sí que había diferencia en las meibografías después de la IPL. Me gustaría saber su experiencia. ¿Nota diferencias en la meibografía, sobre todo grados 3 y 4 de disfunción después de la IPL? En el trabajo que hemos publicado recientemente, que han sido casi 400 ojos de 195 pacientes, lo que hemos encontrado han sido diferencias estadísticamente significativas en el BUD no invasivo y en la osmolaridad, porque lo que sí que hemos observado es que mejora la secreción de las glándulas de meibomio. Nosotros no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en la meibografía, pero eso yo creo que depende mucho del aparato que uses para el software del aparato y el aparato que uses para hacer la meibografía. En el caso de Alejandra, las meibografías se ve con mucha claridad la glándula de meibomio y en el caso del aparato que nosotros usamos no se ve con tanta claridad. Entonces, lo que sí que vemos es que hay una mejoría en la calidad del meibo y que al principio, cuando estamos haciendo la expresión, prácticamente, a lo mejor en algunos casos, no sale meibo de ninguna glándula y con el paso de las sesiones va empezando a salir meibo, o sea que las glándulas se recuperan, ¿eh? Entonces, eso sí que lo constatamos, pero no diferencias estadísticamente en la meibografía, no. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los panelistas y gracias a los ponentes por la magnífica labor. Y bueno, pues os convidamos a la siguiente sesión, la sesión 4, en unos minutos. Muchas gracias y os convocamos dentro de 15 minutos a la sesión próxima, que es sobre casos complejos de cirugía corneal. Muchas gracias a todos, brillantes presentaciones y gracias al panel por un magnífico debate.